Reglamentos internacionales. RB2, rebote vale 2. Es un nuevo deporte, diseñado en Argentina para todo el mundo, siendo este el primer reglamento, que será modificado, si fuera necesario, luego de un periodo de un año a partir del registro de la propiedad intelectual. Se utilizará como referencia al género masculino, en las reglas de rebote vale 2, en lo que respecta a árbitros, jugadores, fisioterapeutas, médicos y autoridades de mesa, para simplificar la lectura, pero debe extenderse a ambos sexos. Observando los principios generales de estas reglas de juego, se podrán realizar torneos, masculinos, femeninos y mixtos para mayores de edad. Estas son las 15 reglas del juego. Regla 1. El terreno de juego. Regla 2. El balón. Regla 3. El equipamiento de los jugadores. Regla 4. El número de jugadores. Regla 5. Funcionamiento del juego. Regla 6. La duración del partido. Regla 7. El árbitro. Regla 8. Infracciones y sanciones. Regla 9. Faltas e incorrecciones. Regla 10. El saque de banda fondo. Regla 11. El saque de esquina. Regla 12. El árbitro suplente. Regla 13. Interpretación de las reglas de juego directrices para árbitros. Regla 14. Personas externas. Regla 15. Señales del árbitro. Reglamento del juego. Regla 1. El terreno de juego. La superficie de juego. Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de acuerdo con el reglamento de la competición. Deberá ser lisa, estar libre de asperezas y no ser abrasiva. Las superficies artificiales podrán ser de cualquier color y las líneas demarcatorias de colores contrastantes. Dimensiones únicas e internacionales. Todas las líneas deberán tener la misma anchura, como mínimo 8 centímetros. Y máximo 10 centímetros. Longitud línea de meta y fondo. Mínimo 13 metros. Máximo 20 metros. Longitud líneas de banda, derecha e izquierda. Mínimo 10 metros. Máximo 15 metros. Marcación del terreno. El terreno de juego será rectangular y estará marcado con líneas que se denominarán línea de meta, línea de fondo iguales y más largas que las líneas de banda derecha e izquierda. Se recomienda que haya un área de seguridad que debe rodear los límites exteriores del terreno de juego. Los márgenes de seguridad deberán ser como mínimo de 1 metro. Área penal. El área penal estará situada sobre la línea de meta y se demarcará de la siguiente manera. Se trazarán dos líneas imaginarias, de 3 metros de longitud, desde el exterior de cada poste de arco y perpendicular a la línea de meta. Al final de estas líneas se trazará un cuadrante en dirección a la banda más cercana, que tendrá, cada uno, un radio de 3 metros desde el exterior del poste. La parte superior de cada cuadrante se unirá mediante una línea de 3 metros de longitud, paralela de meta entre los postes. La línea curva que marca el límite exterior del área penal se conoce como la línea del área penal. El punto penal. Se dibujará un punto a 6 metros de distancia del punto medio de la línea entre los postes y equidistante de estos. Área de esquina. Se trazarán dos cuadrantes con un radio de 25 centímetros en el interior del terreno de juego con centro en cada uno de los vértices conformados por las líneas de banda y la línea de meta. Arco. El arco se colocará en el centro de la línea de meta. Consistirá en dos postes verticales, equidistantes de las áreas de esquina, unidos en la parte superior por una barra horizontal, el travesaño. Los postes y el travesaño deberán ser de madera, metal u otro material aprobado. Podrán tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y no deberán constituir ningún peligro para los jugadores. La distancia entre los postes será de 3 metros y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2 metros. Los postes y el travesaño tendrán la misma anchura y espesor, como máximo 12 centímetros. Las líneas de meta tendrán la misma anchura que los postes y el travesaño. Se podrá colgar redes enganchadas en las metas y el suelo detrás de la meta, con la condición de que estén sujetas de forma conveniente y no estorben al guardameta. Los postes y los travesaños deberán ser preferentemente de color blanco. Seguridad. Los postes deberán estar anclados firmemente en el suelo. Se podrán utilizar arcos portátiles solo en caso de que se cumpla esta condición. Área de control. Espacio donde se ubican árbitro suplente, los jugadores sustitutos, el fisioterapeuta o un médico si los hubiera. Aunque el tamaño y la ubicación de las áreas de control pueden diferir de un estadio a otro, las siguientes indicaciones servirán de guía general. El área de control se extiende 1 metro desde la línea de banda derecha y 4 metros desde la línea de fondo en dirección de la línea de meta con asientos con capacidad mínima para 6 personas. Se recomienda utilizar marcaciones para delimitar dicha área. Regla 2. El balón. Características y medidas. El balón. Será esférico. Será de cuero u otro material adecuado. Tendrá una circunferencia entre 62 y 64 centímetros. Tendrá un peso de entre 400 y 440 gramos al comienzo del partido. Tendrá una presión equivalente entre 0,4 y 0,6 atmósferas, 4 pp 600 g/cm 2, al nivel del mar. Dejándolo caer desde una altura de 2 metros, no deberá rebotar a menos de 50 centímetros ni más de 65 centímetros en el primer bote. Reemplazo de un balón defectuoso. Si el balón explota o se daña durante un penal rebotado, se interrumpirá el juego.
El penal rebotado se reanudará, dejando caer el balón de reserva a tierra en el sitio donde se dañó el balón original, a menos que se haya interrumpido el juego dentro del área de meta, en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón de reserva a tierra en la línea del área de meta paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al sitio donde el balón original se encontraba cuando el juego fue interrumpido. Si el balón explota o se daña en un momento en que no se haya juego, tiro penal, saque de esquina, saque de banda o fondo. El partido se reanudará conforme a las reglas. El balón no podrá ser cambiado durante el partido sin la autorización del árbitro. Balones adicionales. Se contará como mínimo con un balón adicional. Regla 3. El equipamiento de los jugadores. El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las siguientes piezas. Un jersey o camiseta si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa deberán tener el color principal de las mangas del jersey o camiseta. Pantalones cortos si se usan pantalones cortos interiores, estos deberán tener el color principal de los pantalones cortos. Medias. Canilleras o espinilleras. Calzado. El árbitro deberá corroborar esto antes de empezar el juego. Canilleras o espinilleras. Deberán estar cubiertas completamente por las medias. Deberán ser de caucho, plástico o de un material similar apropiado. Deberán ofrecer una protección adecuada. El árbitro deberá corroborar esto antes de empezar el juego. Colores. Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y también del árbitro al árbitro asistente. El árbitro deberá corroborar esto antes de empezar el juego. Infracciones y sanciones. Para cualquier otra infracción de esta regla, no será necesario interrumpir el juego. Resoluciones del International Rebote vale 2. Resolución 1. Los jugadores no deberán mostrar al público ropa interior con lemas o publicidad. El equipamiento básico obligatorio no deberá tener mensajes políticos, religiosos o personales. El organizador de la competición sancionará a aquellos jugadores que levanten su camiseta para mostrar lemas o publicidad. Regla 4. El número de jugadores. El partido será jugado por dos parejas oponentes que se alternarán consecutivamente en la defensa del arco. Cuando una pareja defiende el arco, sus miembros se alternarán consecutivamente como guardameta y rebotero defensor. Cuando una pareja ataca al arco, sus miembros se alternan consecutivamente en ejecutor y rebotero atacante, siendo el ejecutor el que patea el penal y rebotero atacante el que espera posibles rebotes fuera del área. El partido no comenzará si no hay dos parejas oponentes. Se podrá utilizar como máximo un jugador suplente en cualquier partido. En todos los partidos, el nombre de los jugadores titulares y el suplente deberá entregarse al árbitro. Procedimiento de sustitución. Para reemplazar a un jugador titular por un jugador suplente se deberán observar las siguientes condiciones. Se deberá informar al árbitro antes de efectuar la sustitución propuesta. El sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta que el jugador al que debe reemplazar haya abandonado el terreno de juego y recibir la señal del árbitro. Cuando el sustituto ingrese al terreno de juego se convertirá en jugador titular y el jugador al que sustituye se convierte en jugador sustituido. Un jugador sustituido no volverá a participar en el partido. Los jugadores suplentes están sometidos a la autoridad y jurisdicción del árbitro, sean llamados o no a participar en el partido. Infracciones y sanciones. Si un jugador suplente o un jugador sustituido entra en el terreno de juego sin la autorización del árbitro, el árbitro interrumpirá el juego si dicha persona interfiere en el juego. El árbitro define si el infractor es de la pareja atacante o de la que defiende. Si el infractor es defensor, el árbitro cobrará penal rebotado a cargo del ejecutor de turno y dicho penal aumentará un tanto el valor del gol. Y en caso que dicho penal sea rebotado aumentará a 2 tantos en juego. Si el infractor es atacante, el árbitro en próxima ejecución de la pareja atacante descontará el valor del gol simple o anotará gol simple en caso de rebote. Jugadores y sustitutos expulsados. No hay jugadores expulsados en este juego. Seguridad. Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento, ni llevarán ningún objeto que sea peligroso para ellos mismos, o para los demás jugadores, incluido cualquier tipo de joyas. El árbitro deberá corroborar esto antes de empezar el juego. Regla 5. Funcionamiento del juego. Introducción. El árbitro lanzará una moneda al aire y el equipo favorecido decidirá si comienza la serie de penales atacando o defendiendo. Procedimiento. Serie de penales simples. El juego consiste en una serie de 6 penales simples por equipo. Gana el equipo que marca mayor cantidad de tantos, mediante goles, y en una misma serie. Gol. Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo anotador no haya cometido previamente una infracción a las reglas de juego. El gol marcado recibirá diferentes valores llamados tantos, como se explica más abajo. Penal convertido. Cuando el balón ingresa en el arco es gol y su valor es de un tanto, para penal simple y lo que corresponda para penales duplicados, triplicados y, o sucesivos. Penal desviado. Cuando el balón cruza hacia afuera del campo de juego las líneas de meta, bandas o fondo, sin ingresar al arco y sin mediar intervención del guardameta o rebotero defensor no existe gol. Penal atajado. Cuando el guardameta atrapa con sus 2 manos el balón dentro del área penal, en instancia primera o cualquiera posterior, no existe gol. Penal rebotado.
Cuando por acción del guardameta, el balón rebota y queda dentro del campo de juego en poder de cualquier jugador atacante o defensor, o cuando por intervención del guardameta saca el balón por fuera del campo de juego, incluyendo las 4 líneas del campo de juego, en cuyo caso el equipo atacante queda en posición de dominar el balón para ponerlo en juego. También se llama penal rebotado, cuando por acción y efecto de rebote en el arco, el balón ingresa al campo de juego y queda a disposición de ser jugado por cualquier jugador atacante o defensor. Un penal rebotado, que es aprovechado por el equipo atacante para convertirlo en gol, dicho gol recibe un valor de 2 tantos. Penal clausurado. Se llama así cuando el penal es rebotado, y el equipo atacante no puede convertir el gol, dentro de los 2 minutos de juego, comenzando a correr el tiempo, desde la ejecución del mismo. O cuando algún miembro del equipo defensor domina, es decir que pisa el balón, o toma con sus manos el balón cruzando la línea de fondo, hacia afuera del campo de juego. O cuando el equipo atacante, comete alguna de las infracciones que se describen en la regla infracciones, no existe gol. Penal duplicado. Cuando un equipo defensor comete una infracción durante la acción de un penal rebotado, otorga al equipo atacante un nuevo tiro penal cuyo valor será de 3 tantos si es convertido. Pero si el penal vuelve a ser rebotado y aprovechado por el equipo atacante para convertirlo en gol, este gol tendrá un valor de 4 tantos. Penal triplicado. Cuando un equipo defensor comete una infracción durante la acción de un penal duplicado y rebotado, otorga al equipo atacante un nuevo tiro penal cuyo valor será de 5 tantos si es convertido. Pero si el penal vuelve a ser rebotado y aprovechado por el equipo atacante para convertirlo en gol, este gol tendrá un valor de 6 tantos. Penales sucesivos. Teniendo en cuenta la mecánica para penal duplicado y triplicado, ante cada nueva infracción del equipo defensor, los penales pueden adoptar valores sumando un tanto para conversión mediante tiro penal o sumando 2 tantos en ocasión de nuevo penal rebotado. Esta mecánica se podría jugar tantas veces como sea necesario, hasta que se dé la situación de penal desviado, penal atajado o penal clausurado. Todos estos tiros penales serán siempre entre el mismo guardameta y el mismo ejecutor, salvo en caso de lesión invalidante. Se procede a una sustitución si es que no fue utilizada anteriormente, caso contrario el árbitro evaluará las siguientes posibilidades. Si la lesión fuera provocada por jugador oponente, pueden ocurrir 2 casos. Provocada por jugador atacante, clausura penal. Provocada por jugador defensor, se declara ganador al equipo atacante. Si la lesión fuera accidental, el equipo que la sufre pierde el partido. En caso de lesión por parte de algún jugador, siempre y cuando esta lesión no fuera ocasionada por parte de un jugador contrario, en cuyo caso se cobraría penal clausurado, agresor del equipo atacante, o penal rebotado, agresor del equipo defensor. Serie de penales simples posibles. Si terminada la serie de 6 penales por equipo, no se pudiera definir un ganador, se continuará con una segunda serie de 4 penales por equipo. Si terminada la segunda serie de 4 penales por equipo, no se pudiera definir un ganador, se continuará con una tercera serie de 2 penales por equipo. Si terminada la tercera serie de penales por equipo, no se pudiera definir, se insistirá con una última serie de un penal por equipo. Si terminada la última serie de penales, no se pudiera definir un ganador, el árbitro procederá a tirar una moneda para concluir el partido con un ganador. Cantidad penales sucesivos posibles. Existen 2 límites para la ejecución de penales sucesivos. Uno es cuando el penal es desviado, atajado o clausurado, en cuyo caso no existe gol. El otro es cuando el penal es convertido en gol, que adoptará el valor que le corresponda según la mecánica mencionada anteriormente. Modo de ejecución de penales simples, duplicados, triplicados o sucesivos. Guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, frente al ejecutor del tiro y entre los postes del arco hasta que el balón esté en juego. Balón en punto de penal inmóvil. Ejecutor a pie firme con su pie de apoyo. Rebotero defensor y rebotero atacante fuera del área penal. Para el caso de penal rebotado, los equipos podrán realizar la cantidad de pases necesarios para cumplir con sus objetivos. Mediante silbato, el árbitro da la orden de ejecución y pone en funcionamiento el cronómetro por si fuera necesario jugar penal rebotado. Serie de penales simples. Modo de jugarse. El árbitro tira la moneda entre los 2 equipos, el equipo ganador decide quién va a comenzar como guardameta en el equipo contrario, y el perdedor elige quién va a comenzar como ejecutor en el equipo contrario. El árbitro anotará todos los tiros ejecutados y el orden en que son realizados. Cada jugador de un equipo en posición de defensa se alternará como guardameta o rebotero defensor. Cada jugador de un equipo en posición de ataque se alternará como ejecutor o rebotero atacante. Sujeto a las condiciones estipuladas más arriba, cada equipo ejecutará 6 tiros para la primera serie. 4 tiros para la segunda serie, si fuera necesario. 2 tiros para la tercera serie, si fuera necesario. 1 tiro para la última serie, si fuera necesario. Los tiros deberán ejecutarse alternadamente por equipo hasta terminar la serie. Un jugador que comienza como guardameta lo será la primera mitad de la serie en juego, siendo reemplazado por su compañero la segunda mitad de la serie. Siempre que un equipo esté en posición de ataque, sus jugadores ejecutarán de forma alternada de 1 en 1. Terminada una serie empatada, la siguiente serie comenzará invirtiendo el orden de los jugadores anterior. De ser necesario jugarse la última serie, el árbitro repetirá la acción de tirar moneda para que los equipos elijan. Equipo en posición de ataque elige guardameta contrario y equipo en posición de defensa elige ejecutor contrario. En caso de jugarse penal rebotado, se podrán dar las siguientes situaciones. Saque de banda, fondo, esquina. El saque de banda y fondo son formas de reanudar un penal rebotado. Se concede solamente al equipo atacante cuando un jugador de equipo defensor toca el balón antes de atravesar las líneas de banda, fondo, por tierra o por aire.
Balón recuperado. Cuando el balón es sacado por el equipo que defiende fuera de la línea de fondo y entre la proyección de las líneas de banda, el equipo que ataca puede pisar el balón o tomarlo con sus manos para evitar el penal clausurado. Colocación del árbitro al momento de ejecutarse tiro penal simple, duplicado, triplicado o sucesivo. Recomendaciones. El árbitro debería posicionarse fuera de la zona de juego. Recordar que se repetirá el tiro si, durante la ejecución de un tiro penal simple, duplicado, triplicado y, o sucesivo el ejecutor del tiro camina corre para patear el balón, no podrá cometer esta infracción 2 veces consecutivas, en cuyo caso se declara penal clausurado. El balón toca cualquier otro objeto en el momento en que se mueve hacia adelante, se repetirá el tiro. El balón rebota en el travesaño, los postes o por acción del guardameta y toca luego cualquier otro objeto, en este caso también se repetirá el tiro. Equipo ganador. El equipo que haya marcado el mayor número de tantos durante una serie de penales simples será el ganador y, o por tiro de moneda en el caso de haber terminado empatada la última serie de penales simples. Este juego no admite el empate. Regla 6. La duración del partido. Períodos de juego. Este juego delimita el periodo a 2 minutos en ocasión de penal rebotado, terminados los 2 minutos termina la acción de juego, haya habido conversión de gol o no. Punto entre penal y penal no puede exceder el tiempo de 1 minuto. Períodos de descanso. Los jugadores tienen derecho a un descanso de 5 minutos si al término de una serie de penales el resultado es empatado en tantos. Partido suspendido. Se volverá a jugar un partido suspendido, a menos que el reglamento de la competición estipule otro procedimiento. Regla 7. El árbitro. La autoridad del árbitro. Un partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la autoridad total para hacer cumplir las reglas de juego en dicho encuentro. Poderes y deberes. El árbitro hará cumplir las reglas de juego. Se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las exigencias de la regla 2. Se asegurará de que el equipamiento de los jugadores cumpla las exigencias de la regla 4. Actuará como cronometrador y tomará nota de los incidentes en el juego. Interrumpirá, suspenderá o abandonará el juego cuando lo juzgue oportuno, en caso de que se contravengan las reglas de juego. Interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido por cualquier tipo de interferencia externa. Interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido una lesión grave y se asegurará de que sea atendido correctamente para poder continuar con el partido. Interrumpirá el juego en el caso de que un jugador sufra una hemorragia y reanudará el partido cuando se cerciore de que la hemorragia haya cesado. Dará penal clausurado si el equipo contra el cual se ha cometido una infracción se encuentra en posición de defensa. Castigará cualquier infracción, si el infractor es defensor, el árbitro cobrará a favor de la pareja atacante tiro penal a cargo del ejecutor de turno y dicho penal aumentará a 1, tanto el valor del gol, y en caso que dicho penal sea rebotado y convertido aumentará a 2 tantos. Si el infractor es atacante, el árbitro dará penal clausurado. Tomará medidas contra el equipo que no se comporte de forma correcta y podrá, si lo juzga necesario, terminar el partido y automáticamente declarar ganador al equipo contrario. No permitirá que personas no autorizadas entren en el terreno de juego. Reanudará el juego tras una interrupción. Remitirá a las autoridades competentes una planilla con los datos tomados del partido. La planilla contará con datos sobre todas las instancias y, o medidas tomadas contra jugadores y sobre cualquier otro incidente que haya ocurrido antes, durante y después del partido. Decisiones del árbitro. Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluidos el hecho de si un gol fue marcado en el resultado del partido, son definitivas. Uso del silbato. El silbato es necesario para patear penales. Interrumpir el juego en ocasión de jugarse penal rebotado a fin de conceder gol. Conceder un penal duplicado, triplicado o sucesivo. Clausurar un penal cuando el tiempo de juego en un penal rebotado haya expirado. Clausurar un penal cuando el equipo atacante cometa una infracción. Reanudar el juego en ocasión de jugarse penal rebotado por lesión. En ocasión de jugarse penal rebotado no es necesario usar el silbato para interrumpir el juego por un saque de esquina, saque de banda y, o fondo para reanudar el juego tras un saque de esquina, saque de banda y, o fondo. Un silbato que se utilice innecesariamente con demasiada frecuencia tendrá menos impacto cuando se deba utilizar. Área de control. El número de personas autorizadas para estar en el área técnica no será superior a 6. Se deberá identificar a los ocupantes del área de control antes del inicio del partido. Árbitros, jugadores sustitutos, fisioterapeutas y, o médicos deberán permanecer dentro de los límites, salvo en circunstancias especiales, por ejemplo, si un fisioterapeuta o un médico debe entrar en el terreno de juego, con el permiso del árbitro, para evaluar la lesión de un jugador. Los ocupantes del área de control deberán comportarse de manera correcta. Resoluciones del International Rebote vale 2. Resolución 2. Un árbitro, o, en el caso que proceda, un árbitro suplente, no será responsable de cualquier tipo de lesión que sufra un jugador o espectador, cualquier daño a todo tipo de propiedad, cualquier otra pérdida sufrida por una persona, la cual se deba o pueda deberse a alguna decisión que haya podido tomar conforme a las reglas de juego con respecto al procedimiento normal requerido para celebrar, jugar y controlar un partido. Entre tales situaciones pueden figurar una decisión por la cual las condiciones del terreno de juego, sus alrededores o meteorológicas sean tales que no permitan disputar el encuentro. Una decisión de suspender definitivamente un partido por cualquier razón.
Una decisión sobre la idoneidad de los accesorios y el equipamiento utilizados durante un partido. Una decisión de interrumpir o no un partido debido a la interferencia de los espectadores o cualquier problema en el área de los espectadores. Una decisión de interrumpir o no el juego para permitir que un jugador lesionado sea transportado fuera del terreno de juego para ser atendido. Una decisión de solicitar que un jugador lesionado sea retirado del terreno de juego para ser atendido. Una decisión de permitir o no a un jugador llevar cierta ropa o equipamiento. Una decisión, cuando posea la autoridad, de permitir o no a toda persona, incluidos los funcionarios de los equipos y del estadio, personal de seguridad, fotógrafos u otros representantes de los medios de información, estar presente en los alrededores del terreno de juego. Cualquier otra decisión que pueda tomar conforme a las reglas de juego de acuerdo con sus deberes y lo estipulado por las normas estipuladas por el presente reglamento. Regla 8. Infracciones y sanciones. Cometidas por equipo en posición de ataque. En ocasión de penal rebotado, se considerará penal clausurado si un jugador de equipo atacante comete una de las siguientes infracciones de una manera que el árbitro considere imprudente, temeraria o con el uso de fuerza excesiva. 1. Dar una patada a un adversario. 2. Poner una zancadilla a un adversario. 3. Cargar sobre un adversario. 4. Golpear a un adversario. 5. Empujar a un adversario. 6. Sujetar a un adversario. 7. Escupir a un adversario. 8. Tocar el balón deliberado o casualmente con las manos. 9. Insultar o denigrar a un adversario. 10. Tocar el balón deliberado o casualmente con las manos. Cometidas por equipo en posición de defensa. En ocasión de penal rebotado, se concederá un penal duplicado, triplicado o sucesivo si un jugador de equipo defensor comete una de las siguientes infracciones de una manera que el árbitro considere imprudente, temeraria o con el uso de fuerza excesiva. 1. Dar una patada a un adversario. 2. Poner una zancadilla a un adversario. 3. Cargar sobre un adversario. 4. Golpear a un adversario. 5. Empujar a un adversario. 6. Sujetar a un adversario. 7. Escupir a un adversario. 8. Tocar el balón deliberado casualmente con las manos. 9. Insultar o denigrar a un adversario. 10. Tocar el balón deliberado casualmente con las manos, exceptuando al guardametas dentro del área penal. Si el árbitro da la señal de ejecutar el penal simple, duplicado, triplicado y, o sucesivo y, antes de que el balón esté en juego, ocurre una de las siguientes situaciones. El ejecutor del tiro penal y, o el rebotero atacante infringen las reglas de juego. El árbitro permitirá que se ejecute el tiro. Si el balón entra en la meta, se repetirá el tiro. El guardameta y, o rebotero defensor infringen las reglas de juego. El árbitro permitirá que se ejecute el tiro. Si el balón entra en la meta, se concederá un gol. Si el balón no entra en la meta, se repetirá el tiro y en caso de convertirse en gol tomará un valor de 2 tantos. Marcación del terreno. Se prohíbe marcar el terreno con líneas interrumpidas o surcos. Si un jugador realiza marcas no autorizadas en el terreno de juego con el pie o algún otro objeto, antes y durante una serie de penales o durante un penal rebotado, será sancionado con penal clausurado, penal duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda. Se utilizarán únicamente las líneas estipuladas en la regla 1 para marcar el terreno de juego. Gol anotado mientras una persona extra se halla en el terreno de juego. Si después de anotarse un gol el árbitro se percata, antes de que se reanude el juego, de que una persona extra se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol, el árbitro deberá invalidar el gol si dicha persona interfería en el juego. Saque de banda, fondo y, o esquina ejecutado por cualquier jugador de equipo atacante. Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez antes de que éste haya tocado a otro jugador, se cobrará penal clausurado. Si un adversario distrae o estorba de forma incorrecta al ejecutor del saque, se cobrará penal duplicado, triplicado y, o sucesivo según corresponda. Requisitos básicos para sancionar una infracción. Deberán reunirse las siguientes condiciones para que una infracción sea considerada penal duplicado, triplicado, sucesivo y, o penal clausurado. Debe ser cometida por un jugador. Debe ocurrir en el terreno de juego. Debe ocurrir mientras el balón se halla en juego. Si el árbitro interrumpe un penal rebotado debido a una infracción cometida fuera del terreno de juego, deberá reanudarlo con un balón a tierra en el lugar donde se encontraba el balón cuando el juego fue interrumpido, a menos que se hubiese interrumpido en el área de meta, en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón fuera del área de meta en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el penal rebotado fue interrumpido. Regla 9. Faltas e incorrecciones. Todas las faltas e incorrecciones tienen sanciones, desde la mínima a la máxima gravedad. Cometidas por equipos en posición de ataque serán sancionados con penal clausurado. Cometidas por equipos en posición de defensa serán sancionados con penal duplicado, triplicado o sucesivo, según corresponda. Falta 1. Cargar sobre un adversario. La acción de cargar sobre un adversario representa una pugna por un espacio utilizando el contacto físico, pero sin utilizar los brazos o los codos y mientras el balón se encuentra a distancia de juego. Constituye infracción el cargar sobre un adversario. De manera imprudente. De manera temeraria. Utilizando fuerza excesiva. Manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva son faltas. Imprudente significa que el jugador muestra falta de atención o consideración al jugar contra un adversario, o que actúa sin precaución.
Temerario significa que el jugador realiza la acción sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario. Con uso de fuerza excesiva significa que el jugador se excede en la fuerza empleada, corriendo el riesgo de lesionar a su adversario. Falta 2. Sujetar a un adversario. El hecho de sujetar a un adversario incluye también la acción de extender los brazos para evitar que el adversario adelante o eluda al infractor, utilizando las manos, brazos o el cuerpo. Se recuerda a los árbitros que deberán intervenir oportunamente para tratar con firmeza la infracción de sujetar al adversario. Al tratar estas situaciones, el árbitro deberá advertir a todo jugador que sujete a un adversario antes de que el balón esté en juego. Cobrar nuevo penal, duplicado, triplicado, o sucesivo, o penal clausurado, según sea el caso, si el jugador continúa sujetando al adversario antes de que el balón esté en juego y también después de que el balón esté en juego. Falta 3. Tocar el balón con la mano. Tocar el balón con la mano o el brazo deliberado casualmente por parte de un jugador. El árbitro deberá considerar las siguientes circunstancias. Clausurar el penal rebotado si dicho jugador está en el equipo atacante. Sancionar penal duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda si dicho jugador está en el equipo defensor, salvo guardameta cuando lo hace dentro del área. Tocar el balón con un objeto sujetado con la mano, como vestimenta, espinillera o canillera, etc., constituye una infracción. Golpear el balón con un objeto lanzado, una gota, espinillera o canillera, etc., constituye una infracción. Falta 4. Publicidad comercial. Ningún jugador podrá exhibir publicidad. Rebote vale 2. Se reserva el derecho de todo tipo de publicidad comercial, ya sea real o virtual, tanto para competiciones amateur o profesionales. El árbitro deberá en primer lugar sancionar al jugador que incurra en esta falta con penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda, y en segundo lugar ordenar la eliminación de la publicidad. De persistir el jugador en esta falta se seguirá sancionando penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo. El jugador que repita 2 veces consecutivas o alternadas esta falta, será expulsado del partido de la competencia, siendo reemplazado durante el partido por un sustituto si correspondiera, y no pudiendo ser reemplazado de la competencia. Falta 5. Jugar de forma peligrosa. Jugar de forma peligrosa consiste en que un jugador, al tratar de jugar el balón, ponga en peligro a alguien, incluso a sí mismo. Esta acción se comete con un adversario cerca e impide que éste juegue el balón por miedo a lesionarse. Están permitidas jugadas de chilena o tijeras, siempre que, en opinión del árbitro, no constituyan ningún peligro para el adversario. Jugar de forma peligrosa no implica necesariamente un contacto físico entre los jugadores. Si se produce un contacto físico, la acción pasa a ser una infracción sancionable con penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda. Sanciones. Si el jugador juega de forma peligrosa en un duelo normal, el árbitro no tomará ninguna medida disciplinaria. Si la acción se realiza con obvio riesgo de lesión, el árbitro sancionará al equipo que comete la falta con penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda. Si un jugador impide una clara oportunidad de gol jugando de forma peligrosa, el árbitro lo expulsará del partido y podrá ser reemplazado por el sustituto si correspondiera, y si no correspondiera dará por perdido el partido al equipo infractor. Falta 6. Obstaculizar el avance de un adversario en ocasión de penal rebotado. Obstaculizar el avance de un adversario supone colocarse en una posición que obstaculice, bloquee, lentifique o fuerce a cambiar de dirección a un adversario cuando el balón no está a distancia de juego de los jugadores involucrados. Todos los jugadores tienen derecho a su posición en el terreno de juego. Encontrarse en el camino de un adversario no es lo mismo que colocarse en el camino de un contrario. Está permitido cubrir el balón. Un jugador que se coloca entre un adversario y el balón por motivos tácticos no comete una infracción mientras el balón se halla a distancia de juego y el jugador no retenga a su adversario con los brazos o el cuerpo. Si el balón se halla a una distancia de ser jugado, un jugador puede cargar de forma justa sobre un adversario. Sanciones. Se sancionará penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda. Falta 7. Jugador en ocasión de penal rebotado. Toca el balón con la mano para intentar marcar un gol, no es necesario que se consiga. Intenta engañar al árbitro simulando una lesión o pretendiendo haber sido objeto de infracción, simulación. Cambia el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso de árbitro. Actúa de una manera que evidencie falta de respeto por el juego. Distrae de forma verbal a un adversario durante el juego en su reanudación. Efectúa marcas no autorizadas en el terreno de juego. Se sancionará penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda. Falta 8. Celebración de un gol. Por más que esté permitido que un jugador exprese su alegría cuando marca un gol, la celebración no deberá ser excesiva. Se permiten celebraciones razonables. Sin embargo, no se deberá alentar la práctica de celebraciones coreografiadas si estas ocasionan una pérdida de tiempo excesiva. En dicho caso, los árbitros deberán intervenir. Se deberá expulsar a un jugador del partido si, en opinión del árbitro, hace gestos provocadores, irrisorios o exaltados. Se trepa o sobrepasa las vallas periféricas para celebrar un gol. Se anulará el gol y los tantos que represente dicho gol si se quita la camiseta por encima de su cabeza, o se cubre la cabeza con la camiseta. Se cubre la cabeza o cara con una máscara o artículos similares. El hecho de salir del campo para celebrar un gol no es en sí una infracción sancionable, pero es esencial que los jugadores regresen al terreno de juego tan pronto como sea posible para cumplir la regla 6, duración del partido.
Se pretende que los árbitros actúen de forma preventiva y utilicen el sentido común al encarar las celebraciones de gol. Falta 9. Desaprobar con palabras o acciones. Un jugador culpable debe desaprobar con protestas, verbales o no verbales, la decisión del árbitro será sancionado con penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo, según corresponda. Los jugadores de los equipos en juego podrán hablar con el árbitro de manera amable y ningún jugador se arroga este derecho por encima de su compañero de equipo. Esta falta se sancionará con penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo. Falta 10. Retardar la reanudación del juego en ocasión de penal rebotado. Los árbitros sancionarán penal duplicado, triplicado o sucesivo si el equipo defensor patea el balón lejos o lo atrapa o oculta para que expire el tiempo de juego según regla 6, duración del partido. Los árbitros no sancionarán penal duplicado, triplicado o sucesivo si el equipo defensor patea el balón por fuera de los límites del campo de juego y hasta una distancia razonable. Con esto alentamos la táctica de clausura pero a la vez alentamos la continuidad fluida del penal rebotado. Falta 11. Retardar la continuidad de juego en una serie de penales. Los árbitros sancionarán penal duplicado, triplicado o sucesivo si el equipo que termina de ejecutar su penal patea el balón lejos o lo atrapa o oculta para que expire el tiempo de juego según regla 6, duración del partido. Falta 12. Infracciones persistentes. Los árbitros deberán estar siempre alerta respecto a jugadores que infringen persistentemente las reglas de juego. Deberán considerar que un jugador no podrá repetir 3 veces consecutivas una misma falta, por lo tanto en su planilla de juego anotarán las faltas que van cometiendo los jugadores y obrarán en consecuencia de la siguiente forma. Será expulsado obligando a su equipo a realizar una sustitución si correspondiera. Falta 13. Juego brusco grave. Esta falta puede ocurrir en ocasión de penal rebotado y un jugador será culpable de juego brusco grave si emplea fuerza excesiva o brutalidad contra su adversario en el momento de disputar el balón en juego. Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario deberá ser sancionada como juego brusco grave. Todo jugador que arremeta contra un adversario en la disputa del balón de frente, por un lado o por detrás, utilizando una o ambas piernas con fuerza excesiva y poniendo en peligro la integridad física del adversario, será culpable de juego brusco grave. En situaciones de juego brusco grave no se aplicará la ventaja, a menos que exista una clara oportunidad de marcar un gol. En este caso, el árbitro deberá proceder de la siguiente forma. Si se convierte el gol se computa según su valor y expulsa al infractor, además cobrará nuevo penal duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda, ejecutarse luego de la sustitución correspondiente si correspondiera. Si no correspondiera la sustitución el árbitro dará por ganado el partido al equipo perjudicado por dicha falta. Se expulsará a todo jugador culpable de juego brusco grave, y se cobrará penal duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda, luego se procederá a la sustitución si correspondiera. Falta 14. Conducta violenta. Un jugador será culpable de conducta violenta si emplea fuerza excesiva o brutalidad contra un rival sin que el balón esté en disputa entre los dos. Será asimismo culpable de conducta violenta si emplea fuerza excesiva o brutalidad contra un compañero, un espectador, los árbitros del partido o cualquier otra persona. La conducta violenta puede ocurrir dentro y fuera del terreno, estando o no el balón en juego. En situaciones de conducta violenta no se aplicará la ventaja. En este caso, el árbitro deberá expulsar a jugador infractor y realizar la sustitución si correspondiera. Además, jugador expulsado por esta falta es expulsado de por vida en este tipo de competencias. Se recuerda a los árbitros que la conducta violenta a menudo conlleva un enfrentamiento colectivo de jugadores y, por tanto, deberán impedir esta situación con una estricta intervención. Un jugador, un sustituto o un jugador sustituido culpable de conducta violenta deberá ser expulsado. Falta 15. Lanzamiento de objetos, o del balón. Si el balón está en juego y un jugador sustituto o un jugador sustituido lanza un objeto contra un rival o cualquier otra persona, dentro o fuera del campo de juego, de forma temeraria o empleando fuerza excesiva, el árbitro procederá de la siguiente forma. Deberá interrumpir el juego y expulsará al jugador infractor fuera de los límites del estadio, en primer lugar y por último sancionará penal clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo si correspondiera. Falta 16. Antes y durante el tiro penal ya sea simple, duplicado, triplicado o sucesivo. Definimos que el balón estará en juego en el momento en que sea pateado y entre en movimiento. Utilizar fintas durante la ejecución de un tiro penal para confundir a los adversarios es parte del juego y está permitido. Sin embargo, el árbitro deberá clausurar el penal si considera que dicha finta representa un acto de conducta antideportiva. Los ejecutores deben recordar que una vez autorizado mediante uso de silbato por parte del árbitro, el cronómetro es activado para la posibilidad de jugarse penal rebotado. Preparativos. El árbitro deberá confirmar que se cumplen los siguientes requisitos antes del lanzamiento de un tiro penal. Identificar al ejecutor, colocar correctamente el balón en el punto penal. El guardameta deberá encontrarse sobre la línea de meta entre los dos postes y encarar al ejecutor del tiro. El rebotero, defensor y atacante deberán hallarse fuera del área penal, fuera del triángulo imaginario formado por los postes y el punto penal. Confirmados los requisitos antes mencionados, las infracciones cometidas por jugador del equipo atacante se repite el tiro penal y no podrá repetir la misma falta 2 veces consecutivas, en cuyo caso será sancionado con penal clausurado. Cometidas por jugador del equipo defensor se sancionará penal duplicado, triplicado o sucesivo. Cometidas por jugadores de ambos equipos simultáneamente se repite el penal. Regla 10. El saque de banda a fondo.
Se ejecuta con el pie por parte del equipo atacante y jugador defensor fuera de un radio de 2 metros para los saques de banda y o fondo y un radio de 5 metros para los saques de esquina. Si al ejecutarse un saque de banda o esquina se convierte en gol es válido. Procedimiento. Es un pase en que el ejecutor deberá estar de frente al terreno de juego. Balón inmóvil en el sitio por donde salió del terreno de juego, sean estas las bandas, el fondo o la esquina derecha o izquierda según sea el caso. Ejecutor a pie firme con su pie de apoyo. Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia que no sea inferior a 2 metros del lugar en que se ejecuta el saque de banda o fondo. El balón estará en juego tan pronto haya entrado en el terreno de juego. El ejecutor del saque no deberá volver a jugar el balón hasta que éste haya tocado a otro jugador. Regla 11. El saque de esquina. Es una forma de reanudar un penal rebotado, se concede solamente al equipo atacante, cuando un jugador de equipo defensor toca el balón antes de atravesar la línea de meta, ya sea por tierra o por aire, y un gol no se haya anotado según regla 5. Procedimiento. El balón se colocará en el interior del cuadrante del banderín, si lo hubiera, de esquina más cercano al punto en que el balón atravesó la línea de meta. No se deberá quitar el poste del banderín. Ejecutor a pie firme con su pie de apoyo. Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 5 m del área de esquina hasta que el balón esté en juego. El balón deberá ser pateado por un jugador del equipo atacante. El balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en movimiento. El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que éste haya tocado a otro jugador. Regla 12. El árbitro suplente. El árbitro suplente será designado conforme al reglamento de la competición y reemplazará al árbitro en caso de que no pueda continuar actuando en el partido. Antes del comienzo de la competición, el organizador deberá estipular claramente si el árbitro suplente asumirá las funciones del árbitro principal en caso de que este último no pueda continuar dirigiendo el partido. El árbitro suplente ayudará en todos los deberes administrativos antes, durante y después del partido, según lo solicite el árbitro. Será responsable de ayudar en los procedimientos de sustitución durante el partido. Tendrá la autoridad para controlar el equipamiento de los sustitutos antes de que estos ingresen en el terreno de juego. Si su equipamiento no cumple con las reglas de juego, informará al árbitro. En caso necesario, supervisará el reemplazo de balones. Si, durante un partido, el balón tiene que ser reemplazado a indicación del árbitro, se encargará de suministrar un nuevo balón, limitando así a un mínimo la pérdida de tiempo. Indicará al árbitro si éste amonesta al jugador erróneo por confundir su identidad, si no expulsa al jugador que haya sido amonestado por segunda vez o si se produce una conducta violenta fuera del campo visual del árbitro y de los árbitros asistentes. No obstante, el árbitro mantiene su autoridad a la hora de decidir sobre cualquier asunto relacionado con el juego. Después del partido, si hubiera árbitro suplente podrá presentar un informe a las autoridades correspondientes sobre cualquier falta u otro incidente que haya ocurrido fuera del campo visual del árbitro. El árbitro suplente avisará al árbitro de la elaboración de cualquier informe. Estará autorizado para comunicar al árbitro si alguna persona en el área técnica se comporta de forma impropia. El árbitro asistente de reserva será designado conforme al reglamento de la competición. Su única tarea será reemplazar a un árbitro asistente que no puede seguir en el juego y reemplazar al cuarto árbitro, según el caso. Regla 13. Interpretación de las reglas de juego. Directrices para árbitros. Sobre la regla 2. Balones adicionales en el terreno de juego. Los balones adicionales están a cargo del árbitro suplente y autoridad de mesa. En caso de que un balón adicional entre en el terreno de juego durante el partido, el árbitro deberá interrumpir el juego únicamente si dicho balón adicional interfiera en el juego. El partido se reanudará con un balón a tierra en el sitio donde se hallaba el balón del partido cuando el juego fue interrumpido, a menos que se hubiese interrumpido el juego dentro del área de meta, en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón a tierra en la línea del área de meta paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el juego fue interrumpido. Si un balón adicional entra en el terreno de juego durante el partido sin interferir en el juego, el árbitro ordenará retirarlo en la primera oportunidad posible. Sobre la regla 3. El equipamiento de los jugadores. Equipamiento básico. Colores. Si las camisetas de los equipos tienen el mismo color y ninguno de ellos tiene una camiseta o jersey de repuesto, solicitar al organizador del torneo. Si el organizador tampoco puede solucionar, el árbitro deberá permitir que se inicie el partido. Si un jugador pierde accidentalmente su calzado e inmediatamente después juega la pelota y o anota un gol, no existirá infracción alguna y se concederá el gol, ya que la pérdida del calzado fue accidental. Los jugadores podrán utilizar pantalones largos como parte de su equipamiento básico. Otro equipamiento. Un jugador podrá utilizar equipamiento distinto a la vestimenta básica, siempre que la única finalidad sea protegerlo físicamente y no constituya ningún peligro para él mismo o cualquier otro jugador. El árbitro deberá inspeccionar toda pieza de vestir o equipamiento diferente del básico para determinar que no revista peligro alguno. El equipamiento protector moderno, tal como protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y protectores del brazo confeccionados en material blando y ligero, no se considera peligroso y, por tanto, se permite su uso. En vista de que la nueva tecnología ofrece gafas deportivas más seguras, tanto para los jugadores que las usan como para los demás jugadores, los árbitros deberán mostrarse tolerantes al permitir su uso, particularmente con los jugadores jóvenes. Si una pieza de vestimenta o equipamiento, que ha sido controlado al inicio del partido y considerado no peligroso, llegase a constituir un peligro o fuese utilizada de manera peligrosa durante el partido, se deberá prohibir su uso. Se prohíbe el uso de sistemas de radiocomunicación entre los jugadores y o el cuerpo técnico.
Accesorios de joyería. Se prohíbe estrictamente todos los accesorios de joyería, collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero, goma, etc., los cuales deberá quitarse el jugador antes del partido. No se autoriza cubrir las joyas con cinta adhesiva. Igualmente, se prohíbe a los árbitros llevar alhajas o adornos personales, excepto un reloj o artefacto similar para cronometrar el partido. Medidas disciplinarias. Se deberá controlar a los jugadores antes del inicio del partido y a los sustitutos antes de que ingresen en el campo. Si se descubre que un jugador lleva una vestimenta o joya prohibida durante el partido, el árbitro deberá indicar al jugador que debe quitarse la pieza en cuestión. Sancionar penal clausurado, penal duplicado, penal triplicado o penal sucesivo, según corresponda si no puede o no quiere acatar la orden. Sancionará penal clausurado, penal duplicado, penal triplicado o penal sucesivo, según corresponda, lo hará tantas veces como sea necesario, si rehúsa obstinadamente acatar la orden, o si se le ha ordenado quitarse la pieza y se descubre que la lleva nuevamente. Sobre la regla 4. El número de jugadores. Procedimiento de sustitución. Será solicitado por el jugador que jugando el partido así lo decida. No podrá ser sustituido un jugador a pedido de su compañero de equipo ni por el jugador sustituido. La sustitución es única durante un partido. Se podrá efectuar una sustitución únicamente durante el minuto de tiempo que va entre penal y penal, no se podrá efectuar sustituciones en medio de un penal rebotado. El árbitro señalará que se ha solicitado una sustitución. El jugador que será reemplazado deberá obtener el permiso del árbitro para salir del campo, a menos que ya se encuentre fuera del mismo por motivos conformes a las reglas de juego. El árbitro autorizará el ingreso del sustituto en el terreno de juego. Antes de ingresar en el terreno de juego, el sustituto deberá esperar a que salga del campo el jugador al que reemplaza. El jugador que será reemplazado lo hará por cualquier línea del terreno de juego. En ciertas circunstancias se podrá denegar el permiso de sustitución, si el sustituto aún no está listo para ingresar en el campo. Un sustituto que no haya completado el procedimiento de sustitución entrando en el terreno de juego en el minuto de juego entre penal y penal será sancionado. Si un jugador que pidió ser sustituido y se rehúsa a salir del terreno de juego, será sancionado el equipo. Si un jugador pierde parte de su equipo o sufre lesiones o hemorragias, el árbitro detendrá el juego hasta solucionar los inconvenientes. Dicha solución puede incluir procedimiento de sustitución que es única según regla 3, el número de jugadores. Si un jugador que usa involuntariamente una de las líneas de demarcación del terreno de juego, no habrá cometido ninguna infracción. Salir del terreno de juego puede considerarse como parte de una jugada. Sobre la regla 7, el árbitro. Poderes y deberes. El árbitro está autorizado para detener el juego si, en su opinión, la iluminación artificial es inadecuada. Si un objeto lanzado por un espectador golpea al árbitro suplente, a un jugador, a un fisioterapeuta o médico, el árbitro podrá permitir que el juego continúe, interrumpirá el juego o finalizará el partido, según la gravedad del incidente. En todo caso, deberá remitir un informe a las autoridades competentes sobre el incidente o los incidentes. Si el árbitro está incapacitado temporalmente por cualquier motivo, el juego podrá continuar bajo la supervisión del árbitro suplente hasta que el árbitro esté nuevamente capacitado y regrese, pero no podrá retomar su función durante un penal rebotado hasta que éste se convierta en penal convertido, atajado, clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo. Si un espectador hace sonar un silbato y el árbitro considera que el silbato interfirió en el juego, un jugador recoge el balón suponiendo que se ha interrumpido el juego, el árbitro deberá interrumpir el partido, reanudará de la siguiente forma. En caso de suceder durante la ejecución de un penal, repetirá la ejecución. En caso de suceder durante un penal rebotado, lo hará con un saque de banda a fondo en el lugar más cercano a la línea donde se hallaba el balón cuando el juego fue interrumpido. Jugadores lesionados. En el caso de que haya jugadores lesionados, el árbitro deberá atenerse al siguiente procedimiento. Permitirá seguir jugando si, en su opinión, la lesión es leve. Interrumpirá el juego si, en su opinión, la lesión es grave. Después de consultar con el jugador lesionado, autorizará el ingreso de uno o máximo 2 médicos en el terreno de juego para evaluar la lesión y proceder al tratamiento seguro y rápido del jugador. El árbitro deberá asegurarse de que el jugador lesionado sea tratado con seguridad y rapidez. Todo jugador que sufra una hemorragia continuará jugando solo en el momento en que el árbitro se cerciore de que la hemorragia haya cesado. No está permitido que un jugador vista ropa con manchas de sangre. Cuando el árbitro autorice la entrada de los médicos, el jugador lesionado deberá ser atendido. Si no acata esta disposición, por simulación, deberá ser sancionado con penal desviado, clausurado, duplicado, triplicado o sucesivo según corresponda, por conducta antideportiva. Si el juego no ha sido interrumpido por cualquier otro motivo, o si la lesión sufrida por el jugador no es producto de una infracción de las reglas de juego, el árbitro deberá reanudar la ejecución de la serie de penales o en caso de penal rebotado reanudará el juego con saque de banda a fondo en el lugar más cercano donde se hubiese interrumpido el juego. El árbitro deberá frenar el cronómetro, en caso de penal rebotado y lo hará continuar cuando los equipos estén listos para continuar con el juego. Cuando ocurra una lesión grave, por ejemplo, tragarse la lengua, conmoción cerebral, fractura de pierna, el árbitro procederá a la sustitución del jugador, si fuera posible por reglamento, y de no ser posible dará por concluido el partido y dará partido ganado por abandono. Colocación del árbitro cuando el balón está en situación de penal rebotado.
Recomendaciones: el árbitro estará suficientemente cerca de la jugada para observar el juego, pero no deberá interferir en el mismo. Lo que se debe ver no ocurre siempre cerca del balón. El árbitro prestará atención a agresivos enfrentamientos individuales de jugadores lejos del balón. Infracciones que ocurran tras haberse alejado el balón. Regla 14. Personas extras en el terreno de juego. Personas externas. Todo aquel que no figure en la lista de jugadores como jugador, jugador sustituto, árbitro, árbitro suplente, fisioterapeuta o médico se considerará persona externa, al igual que un jugador que ha sido sustituido. Si una persona externa ingresa en el terreno de juego, el árbitro deberá interrumpir el juego, aunque no inmediatamente. Si dicha persona no interfiere en el juego, el árbitro ordenará sacarla del terreno de juego y sus inmediaciones. Si el árbitro interrumpe el partido, deberá reanudarlo con un balón a tierra en el lugar donde se encontraba el balón cuando el juego fue interrumpido, a menos que se hubiese interrumpido en el área de meta, en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón fuera del área de meta y paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el juego fue interrumpido. Para el caso de competencias profesionales, representantes o managers serán considerados personas externas. Regla 15. Señales del árbitro. Además del silbato, el árbitro usará sus manos para manifestar sus decisiones. Son estas: convalidar gol. Levanta un puño. Otorgar saque de banda, fondo o esquina. Con una mano señala la posición por donde debe ejecutarse y con la otra señala el arco. Expulsión. Una mano pulgar hacia abajo y la otra mano señalando al jugador en falta. Sustitución de jugadores. Rotación de sus manos. Todo este reglamento estará sujeto a experimentación y cambios.